Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron porque por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado de labios de nuestro Señor nuevamente este anuncio, una profecía. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Este, queridos hermanos, es la segunda profecía de Jesús sobre su pasión y resurrección. Jesús anunció 3 veces, según los evangelistas, que iba a ser entregado a la muerte y después resucitar. Número 3 es misterioso en la Biblia, es número de perfección. En segundo lugar, las 3 veces que anunció Jesús que iba a instaurar su reino, pero su reino a través de su crucifixión y resurrección, las 3 veces los apóstoles no lo aceptaron. La primera vez, cuando les anuncia, San Pedro le dice: no, Señor, eso no te puede pasar a ti. Y le reprendió a Jesús porque Jesús les había dicho que él iba a fracasar en la cruz. San Pedro quería un reino glorioso, un reino político, militar. Y entonces Jesús, ¿se acuerdan? Cuando San Pedro le dice: Señor, no te pase eso a ti. Jesús, ¿qué hace? Lo coge a San Pedro y ¿qué le dice? A ver, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Tremendo. La tercera vez les anuncia también: entramos a Jerusalén y allí voy a instaurar mi reino, y ahí en la cruz van a crucificarme. Y como los apóstoles escucharon: vamos a instaurar mi reino, se acercaron Santiago y San Juan y le dicen: Señor, queremos los primeros puestos en tu reino. Y se pelearon los apóstoles porque estaban soñando políticamente. Y entonces Jesús, nuevamente, no lo entienden. No lo entienden y les riñe nuevamente. Es la tercera. La segunda vez es esta. Les está anunciando su reino lo va a instaurar por medio de la entrega. Dice aquí: voy a ser entregado en manos de los hombres, me matarán y después resucitaré a los 3 días. Y dice el evangelista: no entendieron aquello.
Y sin embargo, cuando siguieron el camino, discutieron porque querían ser los primeros, como en los primeros puestos. 3 anuncios, 3 incomprensiones a Jesús. Él anuncia un reino espiritual, un reino donde Jesús va a reinar a través de la cruz y le exige a sus discípulos cargar con su cruz y no lo entienden. No lo entienden. Esto es lo primero que nos dice el Evangelio. Y lo segundo, una sentencia maravillosa de Jesús. Dice esto: el que recibe a un niño como este, tendría un niño chiquito, en mi nombre me recibe a mí. Esta es la respuesta al problema que han vivido los apóstoles. No entienden la cruz. No entienden que Jesús tiene que ser rey desde la cruz y que los discípulos tienen que cargar con una cruz. Y Jesús les dice, ¿quieren entenderlo? Háganse niños. Esto, queridos hermanos, el anuncio de la cruz no es agradable. Ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Esto no es agradable. No es agradable. El sufrimiento en sí mismo nunca puede ser agradable. Si es agradable en sí mismo el sufrimiento, estás enfermo. Eso se llama masoquismo. Pero aquí habla Jesús del sufrimiento, que para sus discípulos y para Él hay cruz. San Jerónimo, cuando escucha estas palabras de Jesús, dice que entonces ser cristiano no es fácil, no es fácil. Y esto, queridos hermanos, es importante que lo entendamos, es importante, porque el riesgo que tenemos es rebajar, así como cuando vas al mercado y dices, rebájame, pues te compro más, pero me rebajas. Y esto es lo que pasa. Estamos hoy en día con una tentación de rebajar las exigencias de Jesús. Algunos tienen la tentación de, bueno, pues ya, robar que no sea malo, ya, total. Son buenos, pero roban. Dejarlo hacer. La fornicación que ya no sea pecado, porque total, si se sienten bien, son 2 chicos que se quieren, dejarlo hacer. ¿Para qué vamos a decirle que es pecado? Ya no. Entonces que convivan, no pasa nada. Y ahora dicen, pues también, si se sienten bien, hombre con hombre, dejarlo hacer. ¿Para qué vamos a decirle que es pecado? ¿No? O el robar. ¿Ven? Ahí está el aborto. Dicen, no, ¿para qué? Si la chica se siente mal, ¿para qué le vas a obligar a vivir con algo, entre comillas, con algo que le va a hacer sufrir? Pero es alguien, es una persona. Y otra tentacioncita que podemos tener nosotros que estamos día a día, precisamente es esto: la misa, la Santa Misa Dominical. Sabemos que de parte de la Iglesia que es obligación grave, o sea, tenemos obligación grave de participar a misa todos los domingos y fiestas de precepto. Y entonces mucha gente no va. No quiere esta obligación. Dice, no, yo voy una vez al mes y además voy en la semana quizá, pero yo no, ¿para qué ir todos los domingos? Eso no. Ven, ahí está. Una tentación, queridos hermanos, de rebajar la fe y hacerlo como más o menos a nuestro estilo. Y no digamos en otras costumbres. Y no querer estas exigencias es sacudirse la cruz de Cristo. Y una cruz muy pequeña, porque eso, cumplir nuestro deber, es cruz, pero pequeña. Y Jesús dice, no, yo voy a reinar desde la cruz y mis seguidores tienen que cargar con una cruz. ¿Y esto es cómodo? No es cómodo. No es cómodo, queridos hermanos.
Es duro. Y fíjate, Dios tiene muchas maneras de animarnos a cargar con la cruz del deber. Los 10 mandamientos para nosotros a veces serán como un yugo que nos puede hacer sufrir. Pero es un yugo que nos salva. ¿Y cómo Dios nos anima? Sobre todo, haciéndose Él presente en medio de nosotros. Fíjate, si somos chiquititos, un niño pequeño, qué mayor fuerza para un niño, para vivir, para seguir adelante, que sentir a su lado, ahí está su mamá, su papá, que le dice: hijo, no te preocupes, aquí estamos contigo. Tienes problemas, estás mal, te vas a poner bien porque estamos aquí. Te llevamos al hospital, no te preocupes, estás pasando hambre, no te preocupes, aquí estamos nosotros. Esa es la mayor alegría para un niño. Pues eso también Dios hace. Y el día de hoy, queridos hermanos, el día de hoy, bueno, en este mes sobre todo, 2 hechos quiero subrayar. Para nosotros, creo que el 21 es la fiesta del Señor de Huanca. Leí hace poquito la historia de este santuario y realmente qué hermoso. Yo la verdad, refiero el folletito que se vende ahí en el santuario y entonces no puede ser fantasía, ¿verdad? Se recoge las apariciones del Señor. Cuando se le aparece al primer indiecito en el 1600 y pico, por ahí. La historia narra cómo un indio que está huyendo de un castigo que le puede caer, ahí en la cueva se le aparece nuestro Señor, todo Él hecho una llaga viva. Todo Él chorreando sangre es su pasión. Y al tiempo dice la historia que miró al indiecito con gran bondad, con gran dulzura y con palabras tiernas le dijo algo así. No lo tengo aquí la frase literal. Quiero hacer de este lugar un volcán de mi amor y de mi perdón. Preciosas palabras. La cruz del Señor. Jesús, siglo XVII, se aparece al indiecito para decirle: no temas, mirarme a la cruz. Que si tú vienes a mí, vas a experimentar el volcán de mi amor y de mi perdón y la salud. Y efectivamente, un siglo después ocurre otro hecho famoso que está narrado, esto está notariado. En Bolivia le cura un médico misterioso a un personaje famoso y este viene al Cusco y resulta que el médico que le había curado era precisamente ese mismo Jesús, el Señor de Huanca. Y a partir de ahí empieza la gran peregrinación a ese lugar tan maravilloso. Un regalo para el Perú. Cristo crucificado, ¿qué nos dice? No tengas miedo. No tengas miedo de mi cruz, porque eso, la cruz es el símbolo del amor, la obra del amor de Dios. Él ha sufrido por nosotros, porque nos ama. Y quiere que vayamos a Él para experimentar su amor y su perdón. Y en segundo lugar, hoy día la Iglesia celebra los 50 años del fallecimiento del Santo Padre Pío.
50 años. ¿Quién es el Padre Pío? Yo les invito a leer, hay un libro, un autor muy bien enterado, Antonio Socci, se escribe, para nosotros es Socci, en italiano se lee Socci, ¿no? Antonio Socci, El secreto del Padre Pío. Un libro bastante bien documentado y que resalta precisamente, como de alguna manera trata de explicarnos por qué Dios nos envió este santo maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Primero, fíjate, 50 años. Lo más impresionante es que el Santo Padre Pío experimentó durante 50 años, llevó las llagas de Cristo como San Francisco de Asís. Es el único sacerdote en toda la Iglesia que ha tenido este don maravilloso. El primero es San Francisco de Asís, él no es sacerdote. 50 años, y lo revisaron científicos, y 50 años los llevó sobre sí mismo. Lo maravilloso del Padre Pío, por ejemplo, le dijo a Karol Wojtyla cuando era sacerdote: tú vas a ser papa. Dime si no es maravilloso. Dime si no es maravilloso. Eso es una profecía. Y al cardenal Montini también le dijo, cuando entonces era papa todavía, Juan XXIII, San Juan XXIII, ¿qué le dijo al cardenal Montini? Prepárese, eminencia, usted va a ser el siguiente papa. Falleció San Juan XXIII y eligieron al cardenal Montini Papa Pablo VI. Conocer el futuro es solo don de Dios, queridos hermanos. Eso no es una cosa de así cualquiera y así con esa precisión. Es un santo maravilloso. Es uno de los grandes santos que Dios ha enviado a su iglesia. De chiquitito, desde pequeño, a los 5 años, ya tenía intención de consagrarse a Dios. Desde pequeño hablaba con los ángeles, con la Virgen, de tú a tú. Falleció en 1968. Fíjate, es de ayer. O sea, no es un santo del siglo VI, X, III. Es de ayer. Y hay documentos, hay fotos, hasta videos del Padre Pío, Santo Padre Pío. Y este santo carismático, o sea, de dones maravillosos, fíjate, tengo precisamente aquí unos apuntes que he sacado de este libro, que San Pío de Pietrelcina le dijo una vez a Monseñor Pietro Galeone, es uno de los que lo han conocido. Dice él: el Padre Pío me reveló que le había pedido a Jesús y que lo había obtenido, atentos, no solo el poder ser una víctima perfecta, sino también una víctima perenne, con el fin de prolongar su misión de corredentor con Cristo hasta el final de los tiempos. Él me dijo, sigue Monseñor, y me confirmó que había recibido del Señor la misión de ser víctima y padre de víctimas hasta el último día. Hasta el último día. Con esto, ¿qué les digo? O sea, las llagas que llevó el Padre Pío, fíjate, se dice que fue para renovar de manera misteriosa, presentarnos nuevamente a este Cristo que tenemos aquí, crucificado, víctima por nuestros pecados. Dios envió al Padre Pío, a este santo, de alguna manera
para consolarlo, él, por todos los pecados del mundo. El Padre Pío vive entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Una época crítica, terrible para la humanidad y también para la Iglesia. ¿Qué nos está diciendo con esto? Fíjate, Dios nos ha enviado de alguna manera como una especie de gran Salvador de nuestros tiempos, un gran santo, cuya vida fue salvar las almas, sacarlas del pecado. Padre Pío, Padre Pío. Él cargó sobre sí los sufrimientos que tenía. Lean este precioso libro. Los sufrimientos los ofrecía por nosotros. Por otra parte, este santo ayudó a multitud de personas, a hombres que estaban anclados en terribles pecados. Cuán misericordioso fue él. Y hay una promesa muy bonita que le dijo a uno de sus hijos espirituales, que después de muerto, él iba a armar jaleo, dice él, iba a armar un jaleo más que cuando estaba en vida. Es decir, no iba a quedarse con las manos cruzadas. Y de hecho, este libro narra cómo después de muerto se ha aparecido, así a las personas que lo invocan. ¿Cuántos milagros ha hecho el Padre Pío? Fíjate, el Santo Padre Pío es como una luz grande que nos dice, Dios está aquí. Dios nos sigue cuidando y Dios nos sigue indicando el camino y nos sigue animando. Intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Por eso yo, ¿qué les diría hoy día? Mira, cuando vemos que el Señor nos pide a veces sacrificio, es verdad, podemos sentirnos como que nos puede costar, pero ahí está el Padre Pío, amigo de Dios, pídele a los santos. Y por eso venimos a la misa también, porque una de las razones es para decir al Señor, ayúdame, para que no decaiga en mi fe, porque cuántas tentaciones hay para decaer en la fe. Cuántas, queridos hermanos, cuántas tentaciones hoy abundan, innumerables, para apartarnos del camino de Dios. ¿Cuántas? 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 Por eso venimos a la misa, porque es en la misa, queridos hermanos, la oración más poderosa. Dios baja, Dios mismo en persona, baja y se ofrece en la cruz por ti y por mí. ¿Cómo no va a oír esa oración Dios? ¿Cómo no va a oír? Santo Padre Pío, fíjate, una luz para nosotros, una luz de parte de Dios. Y por otra parte, esta última frase que les he referido, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Fíjate, con esto, ¿qué nos está diciendo Jesús? Voy a leerles una página del casi digo santo, pero ya considero que también es un papa muy santo, Benedicto XVI. En una homilía, comentando estas palabras, dijo, miren, ¿qué quiere decirnos con estas palabras? Dice, si el niño, para Jesús, el niño ocupa un lugar eminente en la predicación de Jesús. ¿Por qué? Porque está en consonancia con su misterio más personal, su filiación. Amemos al Señor, queridos hermanos, confiemos en Él. Nada más. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.